Entre Caballos y Potrancas. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Luis Jacinto aquí de Hípico Champion Horse. Pues bueno, en un programa más aquí de Entre Caballos y Potrancas. Hoy vamos a hablar de un tema muy padre, de una disciplina muy padre que me gusta muchísimo. Y vamos a hablar el tema de la disciplina del reining, ¿sí? Y pues, ¿quién más para que nos explique un poquito de esta disciplina? Nuestro amigo, mi amigo y maestro, Oscar Ruelas. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, gracias a Dios, Champion, y gracias por la invitación. Ya sabes que siempre con el placer de saludarte a ti y a todo tu equipo y pues poder hacer alguna aportación aquí en este día. Muchísimas gracias, Oscar, por aceptar la invitación. Y pues bueno, platícanos un poquito, ¿quién es Oscar Ruelas? Oscar Ruelas, bueno, Oscar Ruelas viene de papá y mamá que se dedicaron a la medicina, pero la verdad a mí desde muy pequeño me llamó mucho la atención lo de los animales en general, pero siempre el caballo se me hacía algo como más imponente y siempre me llamaba mucho la atención, me atrapaba. Y pues ahí empezamos ahí nuestra afición al caballo. A ver, entonces no vienes de familia de caballo. No. Mi papá y mi mamá se dedican al sector salud. Mi papá es médico cirujano general, y mi mamá es enfermera. Ok. Y entonces, ¿dónde empieza este cosquilleo por los caballos, esta curiosidad por los caballos? Pues mi primer contacto con caballos ya de montar en sí con los caballos. Tengo mamá es hermana de mi mamá. Se casa con mi tío y mi tío tiene una hacienda y tiene caballos, y mis primos pues ya desde muy pequeños tenían contacto, los mayores, con los caballos. Entonces me invitan una ocasión de vacaciones y uno de mis primos me invita a montar con él. Yo me subo en ancas con él, a pelo, tipo de rancho. Sí. ¿Verdad? Que antes no se manejaban tanto las disciplinas como ahora, la técnica era más así, la cosa más a la brava de que súbete y dale y a ver qué queda. Sí, y agárrate y ahí vamos. Yo iba con mi primo y me empezó a gustar mucho. Fíjate que tengo muy presente incluso hasta los olores todavía de esa primera experiencia, y de ahí sentí la conexión una conexión tremenda con los caballos. Sí. Qué bien. Y platícanos, ¿cómo fue que empezaste en el tema del reining? El reining, bueno, yo empecé en el reining en un rancho del señor Mariano Pedrero. Ahí empezamos a tener contacto ya con más frecuencia. De hecho, fue un trabajo que me ofrecieron en ese rancho. Empecé en el área de aseo de los caballos, de peinar, hacer las camas. Las camas es limpiarle el estiércol, los pasojos, sacárselos para que el caballo pueda recostarse en el suelo cómodamente y no salgan sucios los caballos, ¿verdad? Entonces empecé en el área de aseo. O sea, empezaste como quien dice de abajo, lo más abajo. Desde cero. Sí, desde cero. Yo no sabía más que las experiencias que había tenido con mi primo. Era todo, y eran cada vacaciones, cada año, cada 6 meses. Después me aparté, empiezo a tener contacto con caballos. Ahora es mi compadre, es mi mejor amigo, de José Mandujano. Me invita a su rancho y veo que tiene caballos. Me dice, ¿te gustan los caballos? Sí, claro que sí. Empezamos a tener otra vez contacto con los caballos, igual que con mi primo, y súbete en ancas y agárrate, y me empezaron ahí medio a decir cómo, y empezamos a tener contacto. Entonces él le gustaba mucho montar toros y me dice, vamos a montar toros. Nos vamos a montar toros, yo acompañándole a su afición, ¿verdad? Ahí como amigos, y empezamos a relacionarnos con el círculo de los jinetes, y uno de los jinetes trabajaba en ese rancho, fue el que me abre la Mariano Pedrero. Y me invitan con Mariano Pedrero a trabajar, y ahí empezamos ya ahora sí el contacto diario y ya como un oficio. ¿Qué edad tenías cuando empezaste así con Mariano? 17 años. 17 años. Sí, cuando 17 años apenas. Con el señor Mariano Pedrero. Ahí empezamos. ¿Él fue tu primer maestro? Él fue mi mentor en cuestión de ya enseñarme como tal técnicas de todo. Hasta de cómo, lo que platicábamos ahorita hace un momento, de cómo hacer una cama bien, cómo peinar un caballo bien, cómo limpiarlo, de todo perfectamente. Empecé desde ceros y ahí con él, desde los 17 años. ¿Y por qué el reining? O sea, ¿por qué no salto? ¿Por qué no macharrería? O sea, ¿por qué te especificaste más en el tema del reining? Fíjate que yo, como te comento, empecé a montar toros, y de ahí me invitaron a jinetear en las charreadas. De hecho, a mí me encanta mucho la charrería. Es también una de las disciplinas que admiro
como todas las demás, pero esa en específico me llamaba mucho la atención. Cuando Mariano me empieza a enseñar la técnica, él ya tenía mucha experiencia en lo del reining. Él ya había tomado cursos en Estados Unidos y nos empezó a enseñar. Ajá. Pero nosotros un poquito renuentes, rechazábamos un poquito bueno, al menos yo la rechazaba un poquito porque yo quería ser charro. Ajá. Entonces un día me pongo con un caballo a trabajarlo, una maniobra que le decimos el cambio de mano, el cambio de galope, y no me salía. Entonces empecé a generarme ahí como un reto y me causaba conflicto que no pudiera. Sí. Obviamente le pedía consulta a Mariano, me empezó a decir cómo manejar el caballo, cómo posicionarlo, mi cuerpo, la técnica para posicionar bien el caballo y que hiciera la maniobra bien, y me empezó a salir pero con mucha facilidad. Entonces me empezó a gustar. A mí, yo soy una persona que me gustan los retos, cosas que no puedo hacer, ¿cómo que no las puedo hacer? O sea, hasta por orgullo, ¿no? Ya me enfoco mucho ahí. Ajá. Y ahí fue cuando le empecé a agarrar la sensibilidad a los caballos, me empecé a enseñar a un poquito más de técnicas de reining. Uh-huh. y empezamos a crecer en afición hacia esa disciplina, ¿verdad? Ya después ya empezaron muchas personas a elogiarme mi trabajo estando yo con él, que lo hacía muy bien, que tenía mucha paciencia, porque realmente, pues no nada más en el reining, pero en general, en todas las disciplinas hay que tener paciencia con los caballos, y más en esta, porque en realidad no tenemos mucho contacto. Porque es mucha la técnica, ¿no? La que hay que llevar. Exactamente, tenemos que ayudar mucho con el cuerpo y poco con la rienda, entonces no tenemos un soporte como cuando lo hacía yo en la charrería, que me agarraba del freno del caballo, ¿verdad? De la rienda, y me equilibraba con la mano. Ahora no, ahora es todo con mi sentado. Ok. Oscarín, me gustaría que nos platicaras un poquito, en realidad, ¿qué es el reining? El reining es una disciplina de diferentes maniobras que se tienen que realizar con la mínima o nula resistencia del caballo. Uh-huh. Para eso tenemos que aplicar mucho la técnica, muchas técnicas para cada maniobra, y que el caballo, en mi sistema de trabajo, es en base a condicionantes operantes e impulsión. Ok. ¿Cómo puede ser se puede decir cómo puede ser una rutina de reining, o sea, en la pista? Hay más de 14 patrones diferentes, pero en la que involucran siempre las mismas maniobras, que es la punta, que es el deslizar el caballo sobre sus posteriores, el rollback, que es un giro de 180 grados para ambos lados, la ceja o recular, que es caminar hacia atrás el caballo, los giros para ambos lados, izquierda y derecha, y los círculos con transiciones de velocidad. A veces hay patrones en los que nos lo indican que es de rápido a lento o de lento a rápido. El lento por lo regular siempre es en pequeño, y el rápido es en grande. ¿Y qué es lo que se califica en el reining? Porque he visto que es muy técnico el reining, ¿no? O sea, te pide mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha exactitud tanto en cambios de mano, o sea, en todos los movimientos que haces. Tienes que ser muy técnico, ¿no? Sí, así es. El reining es una disciplina de detalles, muchos detalles. O sea, tú puedes perder todo en un mal inicio, desde de una maniobra. Entonces tú quieres iniciar unos lados, pones tu orden con tu sentado y el caballo no te siguió. Entonces tienes que estar como muy conectado con el caballo y el caballo contigo, para que perciba perfectamente hasta 2 centímetros que despegues la pierna de su costillar. Él lo pueda percibir perfectamente y realice la maniobra. Esa es la complejidad, los detallitos. En el detalle está la premiación. ¿Cómo nos dan puntos? Para perder hay muchos, hay penalidades, la tabla de calificaciones del reining. También hay puntuaciones negativas, entonces nada más hay 3 maneras de sumar puntos en el reining, que es con una maniobra buena, una muy buena o excelente, casi perfecta, ¿no? Y eso es agregándole haciéndolo correctamente, con la mínima ayuda del jinete, que el caballo se vea que va con mucha convicción natural y muy natural, y le agregas un poquito de velocidad o mucha velocidad, depende del grado de dificultad que quieras realizar la maniobra. Y de ahí el juez ya te va calificando en base a la maniobra, ¿verdad? Okay. He visto también que normalmente, o sea, nunca usan ni fuete ni la cuarta. Así ¿No es. se usa? No se usa,
En competencia no se usa, primero por reglamento, porque es una disciplina que está considerada como doma, entonces no nos permiten usar esas herramientas que teníamos antes, ¿verdad? Así tan rudimentarias, tan, pues sí, un poquito violentas, por llamarlo así, ¿no? Ahora nos permiten usar espuelas y conforme nos han ido... Hemos tomado clínicas y cursos que vienen estadounidenses, ingleses, vienen europeos pues a darnos técnica para lastimar menos física y mentalmente al caballo. A los caballos. ¿Verdad? Entonces ya nos hacen usar las herramientas más suaves y ser un poquito más pacientes en base a condicionantes operantes, ¿verdad? Que si tú funcionas, yo dejo de presionarte de esta manera. Al decir presión no quiero decir castigo, es nada más poner la pierna o una presión muy, muy ligera de la espuela, y si él se quitamos las presiones, entonces él se empieza a condicionar. Dice, ok, si yo me muevo para este lado, me quitan las presiones. Y empieza a identificar cuando tú quitas una pierna, se empiezan a ser más sensibles, se empieza a haber más conexión, y de eso se trata en general el reining, que haya mucha conexión del caballo contigo y que él comprenda lo que tú le estás pidiendo, que sea totalmente comprensivo cada comando que tú le mandas. Así es. ¿Hay algunas líneas en especial para el reining? ¿O puede entrar cualquier caballo, un pura sangre, un frisón, o puro cuarto de milla? ¿Cómo está el tema ahí? Todos los caballos pueden hacer reining. Aquí el detalle es que la raza más adecuada o más comercial para el reining es el cuarto de milla. ¿Por qué? Por su mismo fenotipo, su físico, su corpulencia. Son caballos muy versátiles que funcionan para casi todo tipo de maniobra, de disciplinas, pero para el reining es una raza que lo hace con mucha facilidad. Con mucha soltura, sí, muy fácil. Sí, es muy fácil para esos tipos de caballos cuarto de milla hacer esas maniobras. Ok. ¿Alguna línea en especial que te guste trabajar más a ti? En lo personal me gusta mucho el Topsail Wiz, me gusta mucho el Shining, y me gusta mucho Wimpy. Pero ahorita está muy fuerte la industria Gunner, ¿no? De los Gunners. Entonces, no puedo decir que esos no funcionan. Claro que funcionan, pero en lo personal a mí me gusta más estas otras tres líneas que los Gunners. Pero los Gunners nos han aportado también genotípicamente mucha frialdad, mucha concentración, nos aguantan un poquito más las sesiones un poquito más largas, entonces ya nos han aportado mucho, pero me gustan mucho combinadas también con este tipo de líneas que te acabo de comentar. Ok. Oye, por ejemplo, tú como entrenador de caballos de reining, ¿cuánto tiempo es el necesario para, por ejemplo, si yo te digo un potro de un 2 añero, ¿al cuánto tiempo tardas en entrenar el caballo? Okay, para decir, el caballo ya está listo para entrenar reining. Sí, desde que llega, bruto el caballo, el potro, más o menos nos llevamos de entre 1 año y medio y 2 años. Tiene mucho que ver el factor edad. Ahorita comentamos de un potro de 2 años, pero hay veces que nos llegan a veces un poquito más jóvenes, pues tardamos un poco más. O nos llegan ya un poquito más avanzados, ya tienen etapas más avanzadas, nos tardamos menos. Okay. Y también... Pero normalmente, ¿cuánto tiempo tardas en...? Alrededor de 1 año y medio, 2 años. Entre 1 año y medio y 2 años. Ya para media. Que empiece a competir. Exactamente. Y ya sea un caballo de más confianza, que pueda competir incluso un propietario, un no profesional, ¿verdad? Ya sabe sus maniobras, es muy dócil, ya se puede decir que es un caballo manso, conoce bien los comandos. Ahora nos toca entrenar un poquito al jinete, al dueño o al jinete que va a montar. Si no es porque tienes que enseñar también al dueño del caballo o al jinete. Exactamente. Para que lo pueda trabajar. Que conozca los comandos y se identifique el caballo también con esos mismos comandos, que no choquen. Oscar, ¿cómo le llamarías tú a tu forma de entrenar, tu forma de entrenamiento? ¿Cómo se le llamaría? ¿Sometimiento? ¿Doma natural? ¿Cómo le llamarías ahí a tu sistema de trabajo que tienes? En un inicio... ¿Eres muy rudo con los caballos? No, la verdad es que no. Te digo, hace rato te comentaba que la gente me empezó a elogiar mucho que por mi paciencia. Ajá. Entonces, realmente los llevamos muy suaves. Incluso en mis inicios había entrenadores que llevaban una etapa. Bueno, para mí cada etapa conlleva 3 meses. Entonces había entrenadores que en 1 o 2 etapas iban más adelante que yo, pero al cabo de la tercera etapa para adelante yo ya no les veía
ya no me verían ni el polvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya mis caballos iban muy sólidos en sus bases, iban con mucha confianza, entonces no se les olvidaba o no se cerraban a aprender cosas nuevas. Okay. Esa es la cuestión con los caballos. Incluso yo no puedo decir, ¿sabes qué? Ven por tu caballo en una primera etapa en 3 meses. ¿Por qué? Porque a veces hay caballos que se llevan 4. O a veces se llevan 2. Sí. Ya depende. Todo el proceso realmente en mi sistema depende completamente del caballo. Okay. ¿Es el mismo sistema para todos los caballos o todo depende del carácter o de qué depende? Sí. Que le vayas cambiando el sistema. El carácter del caballo, la sensibilidad del caballo. Hay caballos que a pesar de que vienen de la pasta sin que nadie les haya tocado ni siquiera un pelito, pero vienen más sensibles, entonces hay que ser un poquito más pacientes. Y hay caballos que vienen ya manejados, ya tienen más contacto con los manejadores, con la utilería, las herramientas que utilizamos, pues es un poquito más fácil enseñar ese tipo de caballos, ¿verdad? Que los que vienen de una pasta donde no vieron ni siquiera personas. Ajá. Es un poquito más complicado. Es sensibilizarlos y quitarles los miedos y todo eso. Exactamente. Entonces al principio manejamos un poquito la doma natural en libertad, los metemos a la pista, incluso en alguna ocasión hicimos algunas pruebas de soltar caballos a la pista brutos y empezarlos a llamar para que nos aceptaran, entre comillas, como parte de su manada, sí. Y también enseñarles que sí, la doma natural. Yo he tomado cursos de doma natural también con Alfonso Aguilar. Pues estamos constantemente tomando cursos y clínicas que sabemos que de repente nos falta aquí este detallito, pues vas y tomas un curso de eso, ¿verdad? Porque muchas veces las personas como nosotros que nos dedicamos y somos profesionales en el caballo, la gente piensa que ya no, pues él se la sabe de todas, y no es así. O sea, nosotros tenemos que seguir actualizándonos, y más nosotros, porque nosotros somos los que les proyectamos o les damos el acondicionamiento a los caballos, y a los propietarios también les damos los consejos pertinentes para que lleven de mejor manera su crianza, su entrenamiento o el mantenimiento de sus caballos ya terminados de rienda, que a veces se los llevan a sus ranchos y tienen que saber cómo mantener el caballo allá. Okay. Sí. Oscar, por ejemplo, la forma de entrenar a los caballos de reining, ¿ha evolucionado o sigue igual que hace 20, 30 años? No, ha evolucionado, claro que ha evolucionado. Te digo, se ha actualizado mucho la rienda en cuestión de técnica. Y antes era un poquito más sometido el caballo. Sometimiento. Sí, más de sometimiento, más de forzar. Ahora no, ahora es más de llevarle el mensaje al caballo de lo que tiene que hacer con mucha paciencia y en base a repetición, no tanto a castigo. Eso es para mí es la gran diferencia de antes, que antes era que por razonen los caballos en vez de someterlos. Exactamente, y al someterlos no avanzaban también tanto porque generaban más estrés y aprendían de una sesión. Si tenían que aprender de un 75 al 100% de la sesión, pues aprendían un 30, entonces ahora ya avanzamos 3 veces más que en el pasado, en una sola sesión. Por eso es que ahora los futurities llegan a presentar. Los futurities son las competencias de 3 años, de los tresañeros, y llegan caballos que dicen, caray, parece de 5 años. Pues sí, porque aprendieron a aprovechar más la sesión. Con más tranquilidad, su mente más abierta, más fresca, más fría, más... Sí, más receptores. Ok. Oscarín, platícanos un poquito, ¿cuáles han sido tus mejores satisfacciones, tus mejores logros que has tenido en el reining? En el reining me encantó en el año 2016. Me dieron la oportunidad de montar un caballo que venía entrenado por varios entrenadores. Sí. Y venía un poquito difícil el caballo. Me dieron la oportunidad en el 2016 de meterlo a participar en el campeonato nacional, que le llaman la final de afiliados, y la gané en el 2016. Fui campeón nacional de la categoría Limited Open. ¿Aquí en Guanajuato? Y novato profesional. En Cadereyta, Nuevo León. En Nuevo León. Sí, se realizó en Cadereyta, Nuevo León en el 2016 y pues ese es yo creo que mi logro que más he disfrutado. Ok. ¿Cómo manejas los nervios cada vez que vas a entrar a participar? O que que vas a empezar que te metes a la pista. Sí, fíjate que los nervios yo creo que
todo el mundo tenemos nervios. Yo creo que es parte de la competencia, ¿no? Cómo manejarlos, yo trato de dejarle a cada uno su parte. Yo ya entrené mi caballo, yo ya voy y confío en mi proceso de entrenamiento, y yo realizo mis comandos como en entrenamiento. Si el caballo me responde bien, yo no me voy a preocupar a ver si me salió bien o mal. Yo más bien me concentro en qué es lo que sigue, porque son patrones de 7 u 8 maniobras. Entonces yo no puedo estar pensando en la maniobra que acaba de pasar. Yo ya la hice. ¿Tú vas pensando en la siguiente maniobra? Siempre. Me fue bien o me fue mal, yo voy pensando para adelante. ¿Por qué? Porque en un inicio exactamente eso me preocupaba. Y decía, ay, no me fue bien, y me desconcentraba de la siguiente maniobra. O al contrario, o sea, también puede pasar lo contrario, que dices, oye, me fue súper bien, pero de repente te emocionas tanto que pierdes la concentración de la siguiente maniobra. Sí. Caray, era un chico y me fui al círculo grande, valió. Entonces, mejor dejarle al juez la calificación a él y tú continuar con la siguiente maniobra. Esa es la recomendación que le hago a mis no profesionales que entreno. Es uno de los principales consejos que les doy para que vayan aligerando un poquito la carga y los nervios a la hora de participar. Sí, porque está difícil, de repente llegas y los nervios y el caballo está peor y todos nerviosos ahí todos. Así es. Ok. Oscar, digo, como a todos siempre nos pasa, ¿accidentes, Oscar, que hayas tenido arriba del caballo? Sí, hemos tenido accidentes. De hecho, mis accidentes más fuertes fueron cuando estaba en la etapa en el área de la doma. Ahí fue donde tuve un poquito más de accidentes, porque son caballos que pues realmente están defensivos. Sí. El caballo no es un... O sea, que no sabían nada ni de freno, ni de silla, ni de nada. Ni de lazos. Entonces, de repente, pues ellos por querer escapar, porque el caballo es un animal de huida, pues al querer escapar te atropellaban, o de repente ya se sentían muy presionados y soltaban una patada. Pues nos llegaron a llegar algunas patadas, con sus manos se levantaban de manos, y un manotazo, alguna mordida. Sí hemos tenido, afortunadamente, caer al hospital por un caballo, gracias a Dios nunca he caído al hospital por una patada, un golpe de un caballo, una mordida. Sí. Pero sí curacioncitas de que llevan ya un par de semanas. Sí. Oye, como a todos, ¿has tenido algún caballo que te hayas encariñado con él y que se haya muerto? Sí, cómo no. Tuve cuando estaba joven, tuve un caballo que fue rescatado de un corral que estaba inundado precisamente. Lo conseguía casi regalado, por lo mismo que lo tenían ahí abandonado. Yo le puse por nombre de apodo, le pusimos Liviano, por lo mismo que estaba muy flaco, sí. Entonces lo pusimos a engordarse, a nutrirlo, y ya estando nutrido me puse a entrenarlo. De hecho a él le metí un poquito de rienda de reining, y luego como era un caballo muy alto y muy brilloso, de muy bonita crin, lo metimos a doma, un poquito de doma. Le metimos también de doma clásica y estaba funcionando muy bien. Y de repente me hablan que estaba un poquito malo el caballo, y cuando llegué, pues ya no dio chance ni de hablarle al veterinario. Fue fulminante. ¿Qué se siente cuando pierdes un amigo de esos? No, pues exactamente, es como perder una parte de uno, porque pues ya tenías proyectos con él, todos los días conviviendo con él, las alegrías que nos transmite. Sí. Incluso me tocó en una etapa difícil de mi vida, y era donde yo me refugiaba en salirme con él a pasear, era lo que me relajaba. Entonces sí, también esa parte fue dolorosa. Sí. Oscar, ¿algún caballo especial que hayas dicho, este caballo me enseñó a tal cosa? Sí, hubo un caballo en especial, siempre lo recuerdo, se llama Madras Díaz Cielo, es del criadero del Cimarrón de San Luis Potosí, y me tocó amansarlo de 5 años. ¿De 5 años? De 5 años. Entonces era un caballo complicadísimo, sensible, ponía sin espuelas, recargaba mis piernas y me pateaba, y yo arriba del caballo tiraba muchas patadas. El caballo empezó me enseñó a ser más paciente. Ese fue el caballo que realmente me enseñó a ser paciente, y a saber que no era todo como una receta de cocina. No era de que a tal tiempo yo tengo que ponerme las espuelas, y a tal tiempo ya tengo que cambiarle de un bozal a un snaffle. No. Él me enseñó que cada caballo lleva su tiempo. Entonces, cuando yo empecé a tener paciencia con él, realmente
él me enseñaba las maniobras a mí, con la facilidad que las hacía y naturalidad, me enseñó a ser paciente y me enseñó a ser más sensible en mis procesos con los caballos, que hay que darle su tiempo. Claro que sí, ese tipo de caballos. O sea, no podemos brincarnos etapas de los caballos. No, es 1, es 2, 3, no podemos brincar del 1 al 4 porque perdemos mucha confianza en el caballo. Ajá. Ese es el que más te ha enseñado. Es el que más me ha enseñado. Ahí entre otros también hubo un caballo de don Ricardo Íñiguez que le decía el Quijote. Es un caballo que era demasiado violento en sus movimientos y había que tener, aparte de la paciencia, había que tener la posición de tu cuerpo muy correcta. En cuanto tú te hacías poquito de lado, el caballo se escapaba del otro. Entonces era, híjole. O sea, tenés que ir no así. Permitía errores. Sí, no permitía errores. Entonces era un reto diario. Porque hay caballos muy sensibles que en cuanto sienten que vas mal sentado o llevas mala postura, el caballo empieza a sentir el dominio de la situación y empieza a querer, o no a querer, pero empieza a rechazar las órdenes, no como pensando en rechazarlas, pero distraído. Entonces empieza a distraerse con otros factores y ya no te presta atención. Okay. Pero sí, este caballo era un reto diario. O sea, si hoy le estaba enseñando lados, si ponía mi pierna del lado interno poquito adelante y ya me entendía la técnica, al otro día tenía que cambiársela. O sea, era muy inteligente. O sea, esos dos caballos para mí marcaron así mi carrera. Muy técnicos. Muy técnicos y no permitían errores. Eso. Sí. Muy bien. Oscar, por ejemplo, ¿qué es lo que se califica más en el reining? O sea, o ¿qué es lo que califican en el reining? Porque de repente los ves y todos hacen el mismo círculo, pero dices, ¿y luego? Así o sea, ¿qué es lo que, así específicamente, qué es lo que califica el juez? Sí. Quiere ver el juez que tú no estés forzando a tu caballo, que quiere ver el juez que tú cuando mandas a un caballo a hacer la maniobra, que tú hagas lo menos y el caballo haga más. Sí, que entre menos, es como una regla de la rienda, ¿no? Entre más trabaja el jinete, menos sabe el caballo. Entre menos trabaja el jinete, más sabe el caballo. Es lo mismo en competencia. Entonces, con menos comandos, el caballo que se esfuerce más y con más naturalidad, sin necesidad de usar las ayudas del freno y las espuelas, te lo van a premiar más. La dificultad que te comentaba hace rato fue de agregarle un poquito de velocidad. Obvio, entre más velocidad necesita el caballo más fuerza, más equilibrio, ¿verdad? Le agrega dificultad a la maniobra y el juez te lo premia. Más, porque todos hacemos el mismo patrón. En la misma categoría hacemos el mismo patrón para que sea justo para todos y nos van calificando en base a la destreza del jinete, de la sensibilidad del caballo, que realice las maniobras con naturalidad, ¿sí? Y con un poquito de más exigencia. ¿Y qué es lo que te resta a ti en puntos? Hay una tabla de penalidades que desde patadas, mordidas, una maniobra mal ejecutada también romper el patrón te descalifican porque te dan el orden de cómo debes de realizar. Y por ejemplo, tu postura, ¿cómo debe ir la postura? ¿Puedes con cuál mano tienes que dar la rienda o es con cualquiera? Es libre. Hay una categoría de potrillos que puedes usar las dos manos incluso. En las categorías de mayores de 4 años ya hay caballos que ya los tenemos que utilizar a una sola mano y puedes montar con la mano que quieras. De derecha, izquierda, la mano libre, no debe tocar tu cuerpo, no debe tocar el caballo. O sea, ¿debe ir dónde? En la altura que tú quieras, sí. Puedes acomodarla un poquito aquí en escuadra, puedes dejarla un poquito libre y caída aquí afuera. Como el jinete, también depende mucho del profesor que te instruye, ¿verdad? Que te va diciendo, mira, pues tu postura va mal y te está perjudicando la mano libre. Ponla un poquito más, pégala más a tu costilla o bájala poquito. Hasta en esos detalles ya de manera profesional ya nos tenemos que fijar. Tienes que ir ahí fijando. Sí, te influye mucho hasta la talla del jinete. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Sí, porque un jinete, por ejemplo, más de estatura más pequeña, no puede usar espuelas muy largas porque estaría tocando todo el tiempo el caballo o tendría que rotar mucho su pie para no tocarlo. Para despegar la espuela del jinete. Y jinetes más altos necesitamos espuelas más largas porque el pie o el talón nos queda abajo del tronco del caballo, entonces necesitamos para llegar rápido a él y hacer el comando necesitamos una espuela un poquito más larga. Sí, sí, definitivamente la talla
también influye. Ok. Oscar, ¿cuál es lo más difícil para ti para enseñarle a un caballo? Que eche punta, que gire. ¿Qué es lo más difícil para ti? En cuestión de maniobras, fíjate que lo que más me cuesta trabajo son los lados. Los laditos. Porque es una maniobra que involucra mucho la fuerza y el equilibrio del caballo. Ajá. Por ejemplo, en una punta, pues el caballo va impulsando hacia adelante y hay que regresar el balance. No digo que sea fácil, pero ejecuta. No se te complica tanto. No se me complica a mí en lo personal tanto. Y en los lados, híjole, que levanten los hombros, que tenga un balance correcto desde de atrás para adelante. ¿También tiene que dejar su pata clavada? No, ¿Como en la charrería? No es como en la charrería, no. Acá lo que quiere ver el juez es la naturalidad de movimientos en su tren anterior. Okay. Obvio, si hay caballos que procuramos su centro o su eje sea la pata interna, pero queremos que trabaje casi todos los músculos en los lados. Okay. Eso es lo que más a mí se me complica personalmente y con mi estilo, porque podemos hacerlos un poquito el caballo con un estilo más suelto. Sí me gustan, son funcionales, pero en lo personal me gusta ponerlos más como en la vertical, que el caballo esté ejercitando bien y equilibrándose bien desde sus posteriores hasta la cabeza. Ok. ¿Te gusta más empezar caballos potros o ya caballos 7, 8, 9 años? En lo personal siempre me gustan más los potros porque vienen más limpios y podemos también aprender un poquito ¿Más limpios de ellos. ¿De mentalidad? Sí, de mente vienen más limpios, entonces es más fácil para mí conocerlos desde un inicio, qué tan sensibles son, qué el carácter que tienen, porque luego vienen un poquito entrenados de algún otro lugar y resulta que el caballo pues es corajudo, pero en el inicio no lo era. Entonces me gusta más por esa situación recibirlos de potros que ya empezados. Sí, que ya empezados o entrenados por alguien más. ¿Es difícil a veces enseñar a los dueños o propietarios de los caballos? Yo creo que sí. Sí. Porque también igual, ellos traen una forma de montar y quieren que les hagas todo el caballo a la forma de montar de ellos. Exactamente, sí. Me ha tocado de todo tipo de jinetes, desde niños, que la verdad he tenido también campeones, hasta ya adultos. Y obviamente como decimos, es más fácil amansar que quitar mañas, ¿no? Entonces, un jinete que ya tiene una postura es más complicado cambiársela que un jinete nuevo que apenas va empezando y desde el inicio le metemos sus buenas bases, sus buenos apoyos para que monte correctamente y derechito, ¿verdad? Okay. Sí, es complicado también entrenar a los propietarios, a los jinetes que van a montar nuestros caballos en entrenamiento. ¿Te gusta agarrar caballos cuando empiezan por ejemplo, no sé, que traigan caballos de baile para meterlos al ring? Fíjate que cuando tienen una buena base, no es complicado. La verdad es que he recibido caballitos que vienen de baile, de doma y de charrería, y no es complicado cuando traen una buena base. El detalle es cuando ya forzaron de más el caballo. Regularmente me han llegado caballos muy lastimados en un 80% de otras disciplinas, porque forzan mucho al caballo, los invierten demasiado y los estrellan mucho en el bocado, los traen realmente apoyando muy fuerte y muy sometidos, que el caballo aprende a resistirse y hacen una condición endiablada, o sea, una condición bárbara para estarse resistiendo en un lapso de la sesión muy largo. Entonces a uno también lo cansa. Esa yo creo que es la mayor dificultad que me ha tocado de recibir caballos de otras disciplinas. Pero si traen buenas bases, la verdad es que no. Hay entrenadores que yo respeto mucho en otras disciplinas, me han llegado caballos de ellos y los recibo, los empiezo obvio desde cero, lo que comentábamos de procesos y etapas. No me brinco ninguna y empiezo de cero y voy viendo qué saben, y cuando veo que traen una buena base, no batallo para cambiarlos. Muy bien. Sí. Oye, Oscar, y por ejemplo, ¿cómo manejas cuando vas a una competencia, entrenaste 5 meses para esa competencia y dices, chinga, no salió nada bien? Sí, normalmente. ¿Cómo logras salir ahí de ese? Normalmente eso me pasa mucho en los no profesionales, por lo mismo de los condicionantes operantes que manejamos y comandos con los caballos. Todavía no están muy conectados y me pasa mucho eso. Simplemente es regresar a casa,
enfocarnos en los detalles que nos salieron mal y lo que te comentaba desde un principio, paciencia. Paciencia es la principal herramienta que usamos, o sea, tener paciencia con el cliente, con el jinete, y el caballo, pues sabemos que está bien entrenado, es nada más, no hay que echarle la culpa ni llegar a mortificar al caballo y meterle otra, si le dabas una hora, media hora, ahora 2, para que entienda más, no. El caballo ya estaba preparado, mental y físicamente, pero a veces hay factores, por ejemplo, entrenas en una arena techada y luego vas a una arena abierta, a una arena con bardas, a una arena con lonas, entonces hay factores que también te pueden desconcentrar al caballo, pero que realmente son procesos que tiene que pasar el caballo. Entonces nada más es madurarlo. Pues si se espantó con una lona y no me salió bien y ya perdí el patrón, me descalificaron, bueno, regreso a casa, le trato de poner lonas, ¿verdad? Tratamos de simularle la situación que no le quedó cómoda al caballo, tratamos de ponérsela en casa para que la vaya madurando y llegue al siguiente evento con más solidez. Más solidez más bien. Ajá. Ok. Oscar, ¿cómo puedo conectarme yo con mi caballo? Porque hablamos de que hay una conexión y que tienes que conectar con el caballo, pero ¿hay un tipo de Wi-Fi para conectarme con el caballo? ¿O cómo le tengo que hacer ahí? La conexión con el caballo va desde el humor, el carácter que traigas ese día, hay que siempre montarlos con tranquilidad. Y el equilibrio, la postura, el sentado, para mí es lo principal. La energía que traigas ese día para montarlo y la postura. Si estoy, por ejemplo, muy estresado, y aparte preocupado y aparte mortificado por una cosa y otra, y lo monto a mi caballo, ¿cómo puedo decirle, no pasa nada, tú estás bien, yo soy el que estoy mal? ¿Y cómo puedo decir, o cómo me puedo controlar para que mi caballo no se altere? Sí. Fíjate, en esa parte yo siempre he visto que los caballos nos transmiten, a veces que tenemos un mal día, porque te digo, pues afortunadamente me toca atender también personas no profesionales que tienen sus negocios y pues obvio generan algún estrés por allá, y el caballo aporta equilibra un poquito esa parte al propietario, ¿verdad? Al jinete no profesional. Entonces vienen, montan y de repente me dicen, yo venía bien enfadado de alguna situación en el trabajo y aquí vine y ya, mira, hasta el caballo me funcionó mejor. O sea, como que el caballo también te equilibra en esa parte emocional, ¿verdad? Y te distrae. ¿Por qué? Porque el caballo necesita 100% de tu atención. Entonces, si estás pensando en otras el caballo te ocupa en el aquí y en el ahora. Así es, por eso es que nosotros a veces en las clases que impartimos, ya para nivel competencia, no permitimos el uso de celular, porque el hecho de que esté sonando, vibrando, los distraen, perdieron la maniobra. Ya tu mente ya está en otro lugar. Exactamente, y mueven un poquito su estilo de montar por voltear o por querer sacar el teléfono, y ahí es donde vienen los errores que aparentemente eran del caballo, pero realmente fueron del jinete, ¿verdad? ¿Algún tipo de freno en especial que se ocupe para la disciplina del reining? Especial no, pero sí son frenos reglamentarios que tienen que traer su barbada, su bocado, no muy delgado, no muy alto. La pata del bocado también no puede ser muy larga. O sea, que no tenga tanto castigo, ¿o qué? Exactamente, que haga mucha palanca, y que si el caballo tiene un bocado, vamos a ponerle de 2 pulgadas de alto, pues no jalarlo tan rápido, tu mano más suave. O sea, aquí la cuestión no es tanto de los frenos. En el reglamento casi permiten todos los frenos, con excepción de los delgados y muy altos y de patas muy largas, pero en realidad casi la mayoría de los frenos los aceptan. Aquí la cuestión más bien es educar al jinete. Cuando acaba la competencia, tú como jinete vas y le quitas el freno y se lo enseñas al juez. Así es, para checar que sea reglamentario, que no hayas hecho por ahí, metido un bocado torcido que genera más presión en los asientos del caballo, ¿verdad? En la mandíbula. Entonces es nada más para corroborar esa situación, y que no tenga maltrato en sus costillares con las espuelas, que de repente hay jinetes que sí todavía usan espuelas un poquito más filosas y los pueden lacerar. Entonces también lo castigan con la descalificación, ¿verdad? O sea, si mi caballo está lastimado por la espuela, o sea, ¿hay descalificación también por eso? Sí, incluso en la boca de repente jalan muy fuerte o vienen lastimados del proceso de entrenamiento y en competencia sangran, también los descalifican, sí, claro que sí. Un consejo que nos puedas dar
a las personas que están interesadas en meterse en esta disciplina? En la disciplina exactamente del reining. El mejor consejo que les puedo dar es que se acerquen con gente que les guste el caballo, que sean profesionales en lo del caballo, ¿verdad? Y que sean muy conscientes y que tengan un buen currículum. Eso siempre lo voy a recomendar. Porque si hay gente que es experta montando, pero no es experta instruyendo. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Sí. Entonces sí que tenga un currículum verdaderamente sólido para que sea un buen instructor. Yo me acercaría a gente que sepa de este tipo de disciplina y que sepa que tienen entrenamiento a varios no profesionales. Yo sí me acercaría con ese tipo de entrenador. Bueno, Oscar, ¿y si no estuvieras en el mundo de los caballos, qué te gustaría haber sido? Fíjate que yo me quedé en mi carrera de veterinaria, solamente estudié 1 año y medio. Por cuestiones de que ya estaba muy metido en la cuestión del caballo y ya empezaba como profesión a dedicarme al caballo, entonces dejé la carrera de veterinaria, pero si no me hubiera dedicado al caballo creo que me hubiera gustado veterinaria o arquitectura, fíjate, me ha gustado siempre la carrera de arquitectura, una de esas dos. Ok. Oscar, algo muy importante, los valores. ¿Qué valores les enseñas a tus alumnos cuando van a montar a caballo? Pues primero la armonía, el respeto, porque ¿El respeto hacia quién? Hacia ellos y hacia las demás personas, ¿verdad? Ahora sí que cuando tenemos al caballo. Y al caballo, claro, también, sí. A toda la parte del hípico, de la escuela, de ahí del rancho, tenemos áreas hasta para la basura, ¿no? Porque de repente pues tenemos algún convivio, algo y se queda muy sucio, pues también ahí hay que enseñarles a que si todos hicimos un buen convivio y todos fuimos parte pues también a la hora de limpieza hay que ser parte del apoyo para realizar esa parte. Y el respeto a las personas, ¿verdad? Porque hay personas en los momentos del entrenamiento, por ejemplo, respeto al profesor, al instructor, que si él está diciendo una orden, él sabe por qué la está diciendo y no es de que, oiga, profe, pero permítame, no será mejor meter la técnica fulana o la perengana. No. Aquí es ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo que en los caballos. Todos somos muy diversos, entonces en los jinetes también. Entonces hay que estar trabajando sobre lo que les cuesta trabajo y no sobre lo que le hacen bien. Claro, lo que hacen bien sí lo trabajamos, pero en una medida un poquito más ligera, pero lo que les cuesta lo hacemos un poquito más intenso para que precisamente tengan sus debilidades, empiecen a hacer, si no fortalezas, cuando menos lo hagan de una manera muy correcta. Esos son el respeto, la armonía. Me gusta que de repente tengo sesiones grupales y pues no me gusta que habrá quien se ría de algunos chistes, habrá quien se ría de otros, pero sí, ahí el tema ya es que todos tenemos que tener tolerancia hacia los otros también, ¿verdad? De sus gustos, si a uno le gusta el rosa, a otro le gusta el verde, bueno, pues hay que respetarlo, ¿no? Sí. Y el respeto al caballo. Yo siempre procuro, me llegan de repente gente que sí, no, es que ponle una patada, no, es que ponle una cachetada, no, a ver, aquí mejor es marcarle tu espacio con la mano, aviéntalo. Si ya es muy grave el asunto, háblale al instructor, al personal capacitado que tenemos ahí y a ellos resuelven la situación y te enseñan cómo, pero no a base de golpes y patadas, sí. Porque generamos a veces también lo que estamos comentando hace rato, del miedo del caballo hacia los manejadores, ¿verdad? Y empezamos a hacer hábitos malos. Sí. Oye, Oscar, ¿algún lugar que te gustaría o que te falte ir a competir? Sí. Que dijeras, ese es mi mayor anhelo, llegar a este lugar, competir y ganar. Sí, pues, yo creo que en Oklahoma, me gustaría ir a competir a Oklahoma a un derby, a un futurity. Me gustaría competir y ganar cualquier categoría de Oklahoma, me gustaría ganarla allá. Veo la arena, es una arena impresionante, el piso para deslizar los caballos está perfecto, la emoción también de ver a los jinetes que yo admiro mundialmente, ahí todos están.
Entonces yo creo que ganar ahí sería como una cerecita del pastel. Ya el solo hecho de estar ahí, siento Ya que es como decimos, ya gana uno, ¿no? Ajá. Pero ganar como tal un título ahí en esa arena Sí, sería está como mi sueño ya hecho realidad. muy bien. ¿Alguna cosa que quieras añadir, Oscar, a esta plática? ¿Algo que te gustaría compartirnos? ¿Alguna experiencia padre o fea que hayas tenido? Pues fíjate que más bien padres. Ajá. Yo la verdad en esto del caballo he tenido experiencias padrísimas con caballos, con alumnos, con papás, con todo lo que involucra el negocio, el rancho. Uh-huh. He tenido muy buenas experiencias. Lo que comentábamos, siempre comentar lo del respeto. Uh-huh. Eso siempre, que haya armonía en el rancho, en el lugar donde vamos a trabajar, a interactuar. Que se sienta todos, la buena vibra. Que se sienta la buena vibra, que si llega, no sé, Juan Pérez, pues se lleve bien con Pablo y que Pablo también se lleve bien con Angélica, que no haya ningún tipo de discriminación. Todas esas cosas las hemos llevado a cabo y gracias a Dios se nos han dado de muy buena manera ahí en el rancho ese tipo de convivios, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el convivir con la gente son las experiencias más bonitas que he tenido en el ambiente de los caballos. O sea, uh-huh. llevarlos a unas competencias y que ellos sean los que ganan. Como comentaba, yo la verdad es que compito poco porque uh-huh. mi negocio realmente, la parte del caballo, yo la hago es enseñar a los competidores. Para enseñar el caballo, para que lo monte el propietario. Uh-huh. Ese es mi principal objetivo en mi negocio, sí. en esto del reining. Pero ver la satisfacción de cuando ganan ellos, no, o sea... Es como si tú hubieras ganado. Es más, o sea, yo he ganado, te digo, un campeonato nacional y cuando yo veo que ganan una competencia pequeña y van emocionados y emocionadas con ese sus trofeos, es tu mayor... hasta un chequecito chiquito, una venda que se gana, no, vienen felices. Eso es lo que sí, yo creo que me ha gustado mucho aportarle a la gente y al grupo en el que estamos metidos, ¿no? En el ambiente de los caballos. ¿Alguna otra disciplina que también te llame la atención? Siempre la charrería me va a llamar la atención, ¿sí? Siempre. El salto me encanta, es que respeto y admiro cada una de ellas. Yo, tú lo sabes, me he dedicado a un tiempecito a muchas de ellas, pero realmente la que la gente me adoptó más y me empujó un poquito más hacia allá fue al reining. Ajá. Pero yo empecé en la charrería, anduve en un hípico, anduve en Michoacán también con unos muchachos de doma. Entonces, todas las disciplinas, la verdad es que las admiro y respeto. Pero después del reining, yo creo que me inclinaría un poquito por la charrería. Ok. Sí. Muy bien. Oscar, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere iniciar en esta disciplina? Una persona que viene desde ceros. Desde ceros. Pues que se enseñe a montar en un lugar que tengan las precauciones debidas, con sus chalecos, sus cascos, que sea personal calificado, caballos mansos, que sepan, que le instruyan principalmente las bases, bajar sus talones, montar en 2 puntos, que se enseñen sus trotes compasados, que sean pacientes, hacerse muy sensibles. Yo creo que es la tarea más, al menos a mí fue la que más me costó trabajo. El sensibilizarme, saber cuándo jalar, cuándo poner la pierna, cuándo sentarme ligeramente hacia adelante, cuándo levantarme, cuándo sentarme. Esa parte es la que yo trabajaría más ya conforme cada etapa, pero en la primera etapa sería la postura y la confianza, porque todo el mundo llegamos nerviosos y con miedo al caballo por las dimensiones del caballo, pero realmente si venimos es porque traemos ganas. Entonces yo creo que por cuestión de actitud no van a parar ninguno de los que vengan a enrolarse a este tipo de programas. La segunda etapa sería esa, la de la paciencia y la de la sensibilidad. Esos son los consejos que les daría para cada jinete. Y acercarse a personal calificado. Ok. Por último, ¿cómo empiezas ¿Cómo empiezas a enseñar un caballo al reining? ¿Cuáles serían las etapas? Primero esto, primero lo primero que. ¿Cuál serían? Para mí hay 3 etapas básicas, que es primero la preparación.
donde comentábamos ya, los caballos vienen algunos sin conocer la utilería, las herramientas que utilizamos. Esa sería la preparación, que vayan conociéndonos a nosotros también como líder de su manada, y nos permitan irle agregando la utilería, las monturas, el frenito, el bozal, la jáquima, el ronzal. Entonces sería primero preparación. Sí. ¿Qué tipo de preparación? Que empiece a confiar. Ajá. Y nos permita utilizar las herramientas que tenemos, las monturas, frenos y todo eso. ¿Sí? El contacto y enseñar, desensibilizar. Preparación y desensibilizar. Número 2 sería el amance. Ya ahora sí montamos al jinete y empieza a darle un poquito de impulso. Mi programa, el impulso, las nociones para adelante siempre es lo primerito que les enseñamos antes de dar, que crucen la mano, que para atrás, siempre la primera dirección es para adelante. Número 3. Y número 3 ya es el entrenamiento. Ahora sí, vamos a empezar con las maniobras. Si vas a hacer giros, pues que empieces a cruzar las manos, que quites una y cruces por adelante la otra, y luego ya empezamos a que lo haga un poquito con más soltura, y luego, está un poquito de salida a la costilla o el posterior, no está dentro de su centro, de su eje, entonces lo empezamos a acomodar, empezamos con los condicionantes operantes ya para cada maniobra. Okay. ¿Y cuáles serían las 3 primeras etapas que empiezas a enseñar al jinete? Al jinete la primera es quitarle el miedo y darle seguridad. La segunda es la postura y la tercera es hacerlo sensible. Pues bueno, Oscar, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Entre Caballos y Potrancas. Oscarín, muchísimas gracias. ¿Algún teléfono donde te podamos encontrar? Sí, el teléfono es 477-520-9806. ¿Tus redes sociales? En Instagram y Facebook, Ruelas Horses. Ok. Pues bueno, amigos, ya lo saben, para el reining no hay como aquí nuestro amigo Oscar Ruelas. ¿Sale? Entonces, pues, muchísimas gracias y aquí estamos. Luis Jacinto, Hípico Champion Horse. Entre Caballos y Potrancas.